Con el panorama global de Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, que en estos momentos se encuentra en Venezuela, ¿no? Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Sí, acá estamos, son las 10:05 pasadas de la mañana en Caracas, un gusto saludarlo. Bueno, Federico, el gusto es el nuestro. Y bueno, para que nos comentes un poquito, ¿no? Estás en el lugar de los hechos, sin lugar a dudas. Sí. Y ayer conocimos aquí en la Argentina el resultado de la CNE ahí en Venezuela, que proclama a Nicolás Maduro como reelecto, ¿no? En la presidencia con el 51,2% de los votos. Sí, efectivamente, pasadas las 12 de la noche de aquí se dieron los primeros resultados oficiales con un cómputo de alrededor del 80% de las actas escrutadas. El CNE anunció el triunfo del candidato y actual presidente Nicolás Maduro por algo más de 5 millones de votos, secundado por Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor de varios otros que se presentaban también, que habría obtenido alrededor de 4 millones de votos. Hay que destacar que esto se da en un contexto de unas elecciones que durante todo el día de ayer nos tocó acompañar el proceso electoral en varios lugares, instancias de votación, donde se desarrolló con total normalidad la elección, con bastante concurrencia por la mañana a las casillas de votación y luego, naturalmente, la espera por los resultados. Se dan en un contexto las elecciones donde este sector de la oposición que obtuvo, según los datos del CNE, el segundo lugar en las elecciones, venía de no participar en la vida institucional de Venezuela y, en particular, quien es la principal figura de esta campaña de la oposición, María Corina Machado, era una figura de la oposición que se había destacado por pretender resolver el problema institucional de Venezuela a través de la destitución del presidente Maduro e incluso se había manifestado en su momento a favor de una intervención militar del ejército norteamericano para deponer al gobierno de Maduro. Por lo tanto, su participación en las elecciones junto con distintos sectores que conformaron la mesa de unidad es importante porque se avienen al marco de la institucionalidad democrática. Pero también había resultado claro que ellos consideran que tienen una serie de encuestas que los marcan como favoritos en la elección y que si había un resultado que se anunciaba que no les daba como ganadores a ellos, iban a denunciar el hecho de un fraude. Y así es lo que terminó aconteciendo luego de que se anunciaran los resultados del CNE en la noche de ayer, donde la propia María Corina Machado denunció que iban a desconocer estos resultados. Rápidamente esto tuvo un impacto internacional Sí. donde un grupo de países de la región se plegaron al desconocimiento o sospechas sobre el proceso electoral. Son países que tienen gobiernos que podríamos denominar de derecha o centro derecha o liberales en la región, entre ellos Argentina, Uruguay, Panamá y otros. Y otro bloque de países reconoció el triunfo de Maduro. Y hay una serie de otros países, encabezados por Brasil, México, que han pedido esperar a contar con el conjunto de la información del CNE, no con los resultados parciales que se dieron a conocer ayer, para terminar de dar su opinión sobre el tema. Hay que destacar que no es que los países a nivel internacional son los que deciden quién ganó y Exacto. quién No, no Sí. ganó claro. en un país, sino que son, en todo caso, quienes facilitan las condiciones para que si existe un conflicto político al interior de un país, tratar de encaminarlo en el marco del diálogo. Y de hecho, ese es el proceso que llevó a estas elecciones. Me gustaría, digamos, profundizar en eso porque circula Claro. mucha información y para poderlo contextualizar, que es que para que este sector de la oposición que consideraba que había que terminar con el gobierno de Maduro con una forma de destitución del presidente, incluso con la participación de fuerzas militares extranjeras, para que pudieran participar se dieron una serie de procesos de diálogos y acuerdos entre el chavismo y la oposición, donde fueron facilitados esos diálogos
por los países de la región. Es importante destacar también, para entender lo que va a suceder en las próximas horas, el posicionamiento del gobierno norteamericano, que durante el transcurso de la jornada había tenido una serie de posicionamientos de tipo más genérico, de acompañamiento del proceso general, esperando que se respeten los resultados, pero entrada la noche de ayer, Anthony Blinken, quien es el canciller de Estados Unidos, expresó a través de las redes sociales en una declaración que consideraban que les tenían dudas respecto de que los resultados anunciados reflejaran realmente la voluntad que se había expresado en las urnas y que tenían a mano todas las medidas disponibles para esto. Bueno, medidas disponibles son las que han aplicado durante todos estos años, que han implicado un bloqueo económico importante sobre Venezuela, el secuestro de muchos de sus activos, lo hemos conversado en otras de estas columnas, con lo cual acá lo que comienza es una etapa de, por un lado, terminar de cargar los resultados y anunciar oficialmente cómo resultaron las elecciones. Esto va a suceder ahora en pocos minutos en la sede del CNE, donde va a haber una conferencia de prensa donde se van a anunciar ya completamente los resultados y probablemente se proclame finalmente el tema de los resultados. Se abrirán también todas las instancias de revisión de las actas que seguramente presente la oposición, que dice desconocer este resultado. Bueno, hay todo un procedimiento administrativo para argumentar, bueno, en tal mesa yo tenía estos votos y no condicen con eso, o sea, se va a abrir un proceso largo administrativo, supuestamente, donde eso se va a verificar, y en paralelo a eso, un proceso de tipo político, que va a tener como horizonte la continuidad o no de esa instancia de diálogo y acercamiento entre el gobierno y la oposición, donde ahí sí seguramente sea determinante el marco internacional que pueda o ayudar a ese entendimiento entre los sectores del gobierno y la oposición para encontrar una salida a esta situación, o potenciar el conflicto, como es lo que ha sucedido anteriormente cuando se formó el Grupo de Lima y otros espacios que a nivel latinoamericano estaban más enfocados en destituir a Maduro que en resolver la crisis política. Con lo cual, bueno, como balance general, digamos, de lo sucedido en el día de ayer, podríamos decir que es positivo que este sector de la oposición, que no participaba de las elecciones antes, haya decidido participar. Y hay que decirlo también, cuando uno recorría las calles de Caracas, que nos tocó poder atravesar, hay un sector opositor fuerte en la población que naturalmente tiene el derecho de expresarse y de presentarse en el marco de las elecciones. Ese es el aspecto positivo. El aspecto discutido es, bueno, cómo va a continuar en el marco de este anuncio de los resultados del CNE, cómo se van a ir configurando las distintas expresiones de la oposición en Venezuela, porque seguramente haya los otros candidatos que también son opositores, seguramente terminen reconociendo el resultado de las elecciones, y qué va a acontecer con este polo opositor liderado formalmente por Edmundo González Urrutia, pero donde la figura fuerte es Marina Corina Machado, y el marco de articulación a nivel internacional para ver cómo evoluciona la situación política en Venezuela. Independientemente ya de la cuestión electoral, está claro que Venezuela viene de una crisis económica muy severa, y la agenda que tiene por delante el gobierno de Maduro es tratar de consolidar este proceso de recuperación económica que ha tenido, pero consolidar también una serie de otros elementos que a nivel infraestructura tienen que ser mejorados para mejorar la vida cotidiana de las personas. Y en ese contexto, Maduro ayer, cuando anunciaba los resultados, convocó un espacio de diálogo donde él va a anunciar un decreto para conformar una especie de articulación o espacio de diálogo y concertación política y social con los distintos actores de Venezuela, con el intento de comenzar una nueva etapa política que ponga fin a todos estos años de polarización. Vamos a ver, hay que seguir, es una noticia en desarrollo, vamos a ver cómo continúa. Federico, lo que sí quería consultarte acerca de la expresión del presidente de Argentina, porque si bien vos decías, hay presidentes que fueron cautos y dijeron que van a guardar los resultados, ninguno de ellos, ningún otro presidente se ha manifestado con tanta vehemencia en las redes sociales como lo hizo Milei y también sus funcionarios, en pedir que actúen las Fuerzas Armadas, casi llamando a un golpe de Estado, diríamos.
Así es, sí, sorprendió no por el tono, porque nos tiene acostumbrados, Exacto, Milei, ese tono, pero sí que en vez de, en todo caso, si él se siente identificado políticamente, más allá de su rol como presidente, que ya sería un tema grave, ¿no? exacto. Que actuara de esa manera, con los sectores de la oposición, que él, bueno, convoque a que se movilice pacíficamente la gente, exigiendo los resultados, pero hablar, interpelar directamente a las Fuerzas Armadas de otro país Claro. para indicarle qué es lo que deberían hacer, Claro. habla de un grado de manejo del nivel del respeto por la soberanía de otro país que deja bastante que desear. Bueno, en la tarde de ayer veíamos fotos desde aquí, en la sede de la Embajada de Venezuela Así es. en Argentina, a los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei movilizando con la oposición venezolana, con lo cual, bueno, hay una toma de partido a nivel político institucional que compromete la decisión como país de Argentina, como ya aconteció durante el gobierno de Mauricio Macri. Así es. Federico, desde ya te agradecemos bueno, por estos minutos desde allí, desde Venezuela, para contarnos todo esto en detalle, ¿no? Porque Claro. bien vos decías al comienzo también del segmento de esto, de conocer un poquito de las noticias desde allí, desde el lugar, porque mucho se habla acá, se interpreta y se deja un mensaje de Venezuela que quizás las No fue personas la que están, y realidad. que personas que están allí cuentan, y muchos otros periodistas Sí. también he escuchado acerca del desarrollo, ¿no?, de estas elecciones. Sí, totalmente. Para cerrar, hay que decir que esto no se trata de un cuento de hadas donde está o No, todo claro. bien o todo Claro, No, mal, exacto. total. que hay buenos y malos, sino que hay un proceso complejo en términos Sí. políticos que tiene una historia desde el surgimiento de Chávez para acá, donde ha sido una constante que hay un sector de la oposición que no acepta las reglas Claro. institucionales que surgen de la nueva etapa política, y lo que está en juego es eso, si se puede consolidar un juego político donde todos los actores respeten las reglas de juego y donde haya un lugar para la oposición también, pero en el marco del respeto de la institucionalidad política. Así es. Muchas gracias, Federico. Un abrazo grande. Pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, desde Venezuela.